Vamos a estudiar dentro de los parámetros de centralización la llamada media. Pero antes recordemos que los parámetros de centralización buscan indicar el valor en torno al cual se distribuyen todos los datos. Es decir, una especie de centro o representante de todos los datos. La media se calcula mediante una fácil fórmula que todos hemos usado. No es más que sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos sumados. También a la media se le conoce como promedio. Veamos un ejemplo práctico. Si a 10 estudiantes se le han preguntado por el número de tíos y tías que tienen, han podido contestar lo siguiente. El primer estudiante 3, el segundo 5, el tercero 4 y así sucesivamente hasta el noveno 1 y el último 3. ¿Cuál es el número medio o promedio de tíos y tías que tienen estos 10 estudiantes? Bueno, pues la media, que simbólicamente se representa como una X con una barra encima, será exactamente la suma de todos estos valores y dividido entre el número de individuos preguntados, es decir, 10. Luego 40 entre 10, 4. El número medio o promedio de tíos y tías que tienen estos estudiantes es de 4. Fíjate que uno de los aspectos importantes es que la media solamente se puede calcular en variables cuantitativas, nunca en variables cualitativas. Imagínate esta que aparece en la esquina inferior derecha de tu vídeo. Si la variable o distribución fuese cualitativa, de valores A, B, B, A, C, A, B, C, ¿cuál sería la media? Fíjate que no puedes hacer una suma de estas letras. En resumen, dado una serie de valores, la media será la suma de ellos dividido entre el número de valores que tenemos. También lo podemos representar como el sumatorio de todos los valores dividido entre el número n de valores. El cálculo de la media será sencillo cuando tengamos un listado o recuento de pocos valores. Sin embargo, imagínate que después de hacer un recuento de tus datos observados, construyes la siguiente tabla de frecuencia de una variable cuantitativa discreta. Entonces, para poder calcular la media, deberíamos tener en cuenta no solamente el valor de la variable, en este caso 4, 5, 6, 7, 8 y 9, sino la frecuencia de cada uno de ellos, es decir, cuántas veces se repiten. De forma práctica, para calcular la media, tendremos que sumar el valor 4 una vez, el valor 5 10 veces, el valor 6 14 veces, el valor 7 5 veces, el valor 8 2 veces y el valor 9 una vez. Todo eso habría entonces que dividirlo entre el número de observaciones, es decir, entre la suma de las frecuencias absolutas, que sería 33. Y dividiendo un valor entre otro, obtendré la media. Fíjate que el trabajo no es complicado, pero es largo. Y el objetivo de una tabla de frecuencias era facilitar el trabajo estadístico. Entonces, ¿cómo podríamos facilitar el trabajo del cálculo de la media? Planteando la tabla original, vamos a añadir una nueva columna que se titulará frecuencia por valor de la variable. No tienes más que multiplicar la primera columna por la segunda fila a fila. Fíjate que la primera fila de la tercera columna será 4 por 1, 4. La segunda fila será 5 por 10. La tercera, 6 por 14. La cuarta, 7 por 5. La quinta, 8 por 2. Y la última, 9 por 1. El siguiente paso será calcular las sumas totales tanto de la primera columna, como ahora aparece en pantalla, representándose por sumatorio de f sub i, como la suma de la última o tercera columna, representándose por sumatorio de f sub i por x sub i. Ahora el cálculo de la media será simplemente dividir el sumatorio de f i por x sub i dividido entre el sumatorio de f sub i. Es decir, solamente tendremos que dividir la suma de la tercera columna entre la suma de la segunda columna, obteniendo un valor de 6. En resumidas cuentas, la fórmula de la media, conocida una tabla de frecuencias, no tendrás más que dividir
el sumatorio de la columna titulada f sub i por x sub i dividido entre el sumatorio de la columna frecuencia absoluta. Y es que, evidentemente, el sumatorio de f sub i por x sub i no es más que la suma de cada una de las multiplicaciones x sub i por f sub i, que representa la suma de todos los datos. Por otro lado, el sumatorio de la frecuencia absoluta f sub i no es más que sumar todas las frecuencias absolutas, que en definitiva están representando el número total de individuos observados. Fíjate que en este ejemplo los datos de esta variable, al tener una media de 6, significa que se distribuyen en torno al valor 6, es decir, que 6 es un valor central de la variable, o un representante de todos los datos, puesto que todos ellos se amontonan o distribuyen alrededor del valor 6. La siguiente cuestión será, si nuestra tabla de frecuencias pertenece a una variable cuantitativa continua, ¿cómo debo calcular la media? El ejemplo es muy sencillo. Observa el que aparece en pantalla. Recuerda que a la marca de clase se le reconoce como valor de la variable y a la frecuencia como f sub i. Luego con esta pista ya sabes qué debes hacer. Y es que la marca de clase va a ser ahora el valor de mi variable. Entonces no tenemos más que primero añadir una nueva columna que será el producto de f sub i por x sub i, es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. El siguiente paso será calcular las sumas totales tanto de la columna f sub i como de f sub i por x sub i. El siguiente paso será aplicar la fórmula, es decir, la sumatoria de f sub i por x sub i dividido entre la sumatoria de f sub i, que sería 2094 entre 32, obteniendo una media, en este ejemplo, de 65,4375. Recuerda que la media quiere decir que los datos se acumulan o distribuyen alrededor del valor central 65,4375. Vamos a verlo gráficamente. Si representáramos el histograma de esta variable, como la que aparece en pantalla, y observamos sobre el eje de las X el valor medio 65,4375, aparecería en ese punto, que te muestro ahora en pantalla. Fíjate bien que es un punto alrededor del cual se distribuyen el resto de datos. Es un valor central, es un representante de los datos observados. O dicho de otro modo, si todos los datos observados, los 32, quisiéramos representarlo a través de uno solo, ese sería el 65,4375.